Bienvenido a Iglesia Iberoamérica. Esperamos que esta prédica sea de bendición para su vida. Vamos a la palabra, vamos al Evangelio de Lucas, una escritura muy conocida. Lucas 19, versículos del 1 al 10, vamos a leerlo. Lucas 19, del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Este pasaje trata de un hombre que deseaba conocer a Jesús. Por eso, cuando supo que él estaba pasando ya por posiblemente la calle principal de Jericó, él salió para ver si podía verlo. ¿Acaso curiosidad? Es posible. Pues la fama de Jesús por sus enseñanzas y milagros que hacía había corrido como pólvora, tanto en Judea como en Galilea. Ese mismo día, antes de entrar a Jericó, le dio vista a un ciego, al ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo, una vez que recibió la vista, estaba tan contento que siguió a Jesús. Así que cuando Jesús entra a Jericó, posiblemente Bartimeo entró con él también a la ciudad de Jericó. Una multitud entusiasta lo rodeaba. Zaqueo era jefe de los publicanos y rico. Quería ver quién era Jesús, pero no podía por su estatura pequeña. Lo resolvió subiendo a un árbol. La persona que tiene interés por acercarse a Dios, saber más de Dios, conocerlo, sentirlo, lo puede lograr, pues quiere ser hallado. Nuestro Dios quiere ser hallado. Amén. ¿Cuántos ya encontraron al Señor? Aleluya. Él no juega a las escondidas con el ser humano. Él quiere ser hallado. Posiblemente Zaqueo, quien era no solamente publicano, era jefe de los publicanos. Judío, por ser publicano y aún más jefe de los publicanos, era sumamente odiado por los de su raza. ¿Qué quiere decir publicano? Que cobraban los impuestos para el imperio romano, y por eso los odiaban. Se decía de ellos que robaban, por eso se hacían ricos. Lo cierto es, seguramente él tenía una carga grande, no poder entrar a la sinagoga, lo miraban mal sus compatriotas, tenía su familia, tenía riqueza, dice Lucas que era muy rico,
pero le faltaba algo. Le faltaba estar en paz con Dios. Y así todos los seres humanos, hermano. Uno puede tener todo lo que uno soñó desde niño y con el esfuerzo lograrlo. Pero por mucho que logre, por mucha fama que tenga, por mucho reconocimiento, si no está en paz con Dios, no hay felicidad completa. Para tener una verdadera felicidad, el ser humano, hombres y mujeres, tenemos que estar en paz con Dios, sabiendo que nuestros pecados han sido perdonados, que cuando le hablamos, Él nos escucha, cuando le pedimos, nos ayuda, nos responde. Gloria a Dios por eso. Vale la pena estar en paz con Dios. Y para estar en paz con Dios, lo primerito, hay que abrir el corazón a Jesús. Nuestros pecados tienen que ser perdonados y el único que los puede perdonar es Él. Nuestros pecados tienen que haber sido limpiados con la sangre de Jesucristo. Él es el único que nos puede limpiar del pasado pecaminoso. Amén. Hubo otra persona que quiso conocer a Jesús. Este es muy conocido. En Juan capítulo 3, usted sabe a quién me refiero. Aleluya. Juan capítulo 3. ¿A quién me refiero? Nicodemo. Vamos a leer los primeros versículos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Era un hombre importante, pertenecía al Sanedrín. Era muy respetado, etcétera, etcétera. Él oyó de Jesús, quizás lo había visto de lejos cuando estaba hablando y cuando sanaba a los enfermos. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él está endulzando los oídos al Señor. Primero le dice Rabí, maestro. Nicodemo era un maestro también, era miembro del Sanedrín, pero reconoce a Jesús como maestro. Y le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero ¿cómo le responde Jesús? No le responde como Nicodemo hubiera pensado. Que le dijera: oh, gracias. Qué bueno que reconoces quién soy. ¿Estás reconociendo que yo soy divino? Muy bien. Pero no le dice así. En el versículo 4, en el versículo 3, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Oye, ¿y qué tiene que ver con lo que yo te dije? Que te reconozco como maestro, que nadie puede hacer las señales que tú haces si no desciende de Dios. Y me has dicho una cosa muy extraña, que tengo que nacer de nuevo. ¿Qué significa esto? Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aunque me digas: maestro, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: eres maestro de Israel
y no sabes esto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a dejar aquí la escritura. ¿Cuándo se fue Nicodemo de la presencia del Señor? Bueno, Juan no lo dice, es el único que narra este hecho. Pero seguramente que Nicodemo se fue un poco desilusionado, porque él esperaba otra cosa del Señor. Fue a verlo por curiosidad. Él se estaba arriesgando, por eso va de noche. ¿En qué sentido se estaba arriesgando? Que no quería que ninguno desde el Sanedrín supiera, porque no querían saber de Jesús. Se enojaban con todos los que seguían a Jesús. Así que él se está cuidando. Por eso va de noche, en la oscuridad, para que no supieran que él había ido a encontrarse con Jesús. Así muchas personas, hermanos, oyen del Evangelio, quizás tienen familiares evangélicos que les hablan del Señor, pero no quieren hacerse evangélico por el qué dirán. Voy a perder amistades, a lo mejor hasta pierdo el trabajo, no quiero arriesgarme. Escucha esto, y lo dije el domingo pasado: quien quiera ser salvo, quien quiera ir al cielo, tiene que saber que tiene que dejar. Para ganar lo eterno, para ganar lo más valioso para un ser humano, que es poder entrar al cielo, a la casa del Padre, hay que dejar. ¿Qué es lo que hay que dejar? En primer lugar, la vida pecaminosa. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y todo aquello que ha sido para uno la forma de vida que a uno le gusta, lo que practicó posiblemente desde joven, como es la parranda, como es ser mujeriego, o ¿cómo decir la mujer que tiene más de uno? Como la samaritana. No, así mismo. Hay que dejarlo, porque hay que vivir una vida de santidad. Si una persona está atado por un vicio, tiene que dejar ese vicio. ¿Cómo? Con la ayuda del Señor. Porque el que dijo libertare será verdaderamente libre. Lo cité el domingo pasado también, en Juan capítulo 8. Posiblemente hay que dejar amistades que son malas compañías, que son malas influencias. Ay, pero es que mi amiga fulanita en ciertos momentos, sí, yo sé que es un mal ejemplo y que quiere llevarme por un camino que no debo, pero ¿cómo rompo con su amistad? Si quiere ser amiga de Cristo, amigo de Cristo, posiblemente hay que dejar amigos. Y aún familiares que de todas maneras quieren volvernos atrás de la senda estrecha, la que lleva al cielo, y llevarnos de nuevo a la senda ancha. Para seguir a Cristo hay que estar dispuesto a dejar. Él dijo que hasta padre y madre si es necesario. El cielo vale la pena. Amén. Así que Nicodemo posiblemente esperaba otra cosa.
como él era tan importante, posiblemente él pensó que el Señor Jesucristo le iba a endulzar los oídos por haber ido a verlo, siendo él una persona tan importante en Israel, etcétera, etcétera. Pero el Señor no le endulzó los oídos, solamente le dice así de pronto: si quieres ver el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. El Nicodemo que eres ahora no sirve para nada. Tienes que ser un Nicodemo nacido de nuevo y lavado por la sangre de Jesucristo. Aleluya. Hubieron otras personas que quisieron conocer a Jesús. Lo encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 12. Por favor, búsquelo o subráyelo. Capítulo 12, 20 al 23. Había ciertos griegos entre los que había. Déjeme decirle primero que en el capítulo 11 está la resurrección de Lázaro. Después de eso, Jesús entra en Betania, donde es ungido en Betania con aquel ungüento. Después viene lo de la entrada triunfal, según Juan, ¿no?, que él lo pone después de esto. Y ahora, después de la entrada triunfal, unos griegos, ciertos griegos, entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Déjenme aclarar que estos griegos eran prosélitos, griegos gentiles, pero que habían abrazado el judaísmo como su religión. Por eso están en Jerusalén para la fiesta con los demás judíos. Y ellos le manifiestan a Felipe. Estos pues se acercaron a Felipe, versículo 21, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. En otras palabras, introdúcenos. Tú que tienes palanca con él. A lo mejor hasta le ofrecieron mordida. No lo dice Juan. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. ¿Qué le dijeron? Señor, hay unos griegos que quieren conocerte. No eran turistas, eran prosélitos que habían ido a aquella fiesta, según lo que estaba establecido, las 3 fiestas anuales que para todo varón era obligatorio asistir, donde estuviera el santuario. Ahora estaba en Jerusalén. La respuesta de Jesús, versículo 23. Jesús le respondió diciendo: échenmelos. Es lo que se esperaba. Pero no, igual que con Nicodemo, no sigue la corriente. ¿Qué le dice? Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Por qué él ignora a los griegos? Porque él sabía en su omnisciencia que estos griegos solamente eran curiosos. Querían conocerlo. Como hay tantas personas que asisten a una iglesia evangélica como curiosos. Me dice que ahí forman una que hablan en no sé qué enredo de ahí que uno no se los entiende. Yo quiero ver esto. Que ahí echan fuera demonios, dicen, y que hay gente que vomita y que se tiran al suelo. Y me han dicho también que enseñan. Y por curiosidad asisten a una iglesia evangélica. Pero su corazón en realidad no tiene ningún interés en que Jesucristo los transforme. Y al Señor no le interesaron los griegos, porque sabía que lo que estaban era curioseando. Pero Jesús estaba pensando en algo más importante, que ya se le estaba llegando la hora de ser sacrificado por culpa nuestra, por nuestros pecados. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere,
lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Amén. Vamos a volver ahora a Zaqueo, capítulo 19 de Lucas. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Ahora bien, desde niño, Jesús era llevado por José y María 3 veces al año a estas 3 fiestas que Dios había establecido para Israel en el Antiguo Testamento. La principal de todas, la Pascua. ¿Ok? Siempre iban por el mismo camino. No querían pasar por Samaria. Así que desde lo más remoto de Galilea, los más lejos comenzaban a salir por familia y se iban agregando familia, hasta que iba un grupo grande para protegerse de animales salvajes, de salteadores, ladrones, etcétera, etcétera. Y se iban y pasaban el Jordán y seguían el camino. Y cuando estaban frente a Jericó, más bajo del nivel del mar, pasaban el Jordán al otro lado, pasaban por Jericó. A lo mejor el Señor, siendo muchacho, entró alguna vez a comprar algo, quién sabe, y comenzaban a subir la pendiente para llegar a Jerusalén. Sin embargo, esta vez el Señor sintió la necesidad de entrar a Jericó, como cuando dice en Juan capítulo 4 que le era necesario pasar por Samaria, lo que nunca hacía. Pero había una mujer samaritana que necesitaba que él hablara con ella. Y por la conversación con ella, muchos samaritanos se entregaron a Cristo. ¿Me están siguiendo? Ahora, en esta ocasión, Jesús siente la necesidad de entrar a Jericó. En la puerta sana al ciego Bartimeo, que cuando supo que era Jesús el que pasaba, comenzó a gritarle: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor manda que lo lleven a su presencia. ¿Qué quieres que te haga? Que recobre la vista, y le da la vista. Y aquel hombre, lleno de gratitud, de gozo, seguramente entró con él a Jericó también. Me imagino que iban por la calle central. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Quería ver, le entró el deseo de ver a Jesús al saber que estaba pasando por Jericó. ¿O ya tenía el deseo de saber quién era Jesús? ¿Usted qué piensa? Seguramente ya tenía el deseo. ¿Curiosidad o necesidad? Posiblemente las dos cosas. ¿Cómo será él? Curiosidad, pero también si él me hiciera el milagro de cambiar esto que yo tengo dentro de mí. Tengo una familia, soy rico, pero nadie me quiere por mi oficio. No me dejan entrar a la sinagoga porque soy publicano. No solamente soy publicano, sino que soy jefe de todos los publicanos de por aquí. Soy importante entre los publicanos, pero soy odiado por los de mi raza. Era un hombre que no tenía paz, a pesar de todo lo que había logrado. Necesitaba un cambio interior y tuvo la esperanza de que aquel que estaba pasando tuviera lo que él necesitaba. Cantábamos un coro, pues todos se van dejando y vienen los nuevos.
Jesús está pasando por aquí. ¿Se acuerdan de ese? ¿Cuántas veces rayamos el disco y ya no se canta? Pero hermano, en realidad no es correcto decir Jesús está pasando por aquí. Tenemos que decir Jesús está aquí. Y donde quiera que haya un creyente, allí está Jesús. Y Él dijo, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, aquí yo estoy entre ellos. Ahora mismo, en la persona del Espíritu Santo, Jesús está aquí. Y está aquí, ¿sabes para qué? Para lo mismo, por lo que entró a Jericó, porque conocía de antemano a Zaqueo. Porque Él en su omnisciencia, antes de que nosotros viniéramos a este mundo, ya Él nos conocía. ¿Sabía cómo nos iba a llamar nuestro Padre? ¿Sabía cómo iba a ser nuestra vida? ¿Sabía todo nuestro sexo, hombre o mujer? El color de nuestra piel, en el lugar que íbamos a nacer. Todo Él lo sabía de antemano de nosotros y tenía para nosotros el mejor deseo de transformar nuestra vida, de hacer de nosotros hombres y mujeres nacidos de nuevo para su gloria. Cuando tú te entregaste a Cristo, no fue por casualidad. Ya Él te tenía en el anzuelo. Digo, ¿cuántos se entregaron a Cristo ya? ¿Y cuántos no se han entregado? Ya el Señor lo sabía de antemano. Y si eres duro de corazón, ya el Señor lo sabía. Pero Él se especializa en ablandar los corazones. Así que pon el tuyo en remojo. Yo recuerdo que mi mamá nos contaba los años 40, cuando pasaron aquellos estudiantes del seminario Los Pinos Nuevos y se empezaron a reunir en la sala de una casa. Mamá se enteró y fue, porque cuando era una jovencita, una vecina le dijo, María Luisa, cuando puedas conseguir una Biblia, cómprala, porque esa es la palabra de Dios. Y a ella se le quedó. Y luego entregó su corazón a Cristo, porque su corazón estaba sediento de Dios. Y ella nos sembró la palabra a nosotros, a Heriberto y a mí. Aleluya, aleluya. Así que Zaqueo, cuando supo que Jesús estaba en Jericó, se llenó de esperanza y procuró verlo. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Oiga, no solamente para los grandotes que hay en Iberoamérica, el Señor es el Señor. También para los más chaparritos y chaparritas, el Señor quiere salvarte y bendecirte. Porque no es la estatura lo que Dios mira. ¿Se acuerda cuando Samuel fue a ungir al sucesor de Saúl? Y pasaron todos los hijos de Isaí. Y de todos le dijo el Señor a Samuel, ninguno de estos es. Y le dice Samuel a Saúl, ¿hay algún otro? Sí, el más pequeño. Y el Señor le dice a Samuel, no mire su apariencia, porque Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. Así que si eres chaparrito, chaparrita, no te sientas mal, Dios mira el corazón. Si eres muy grandote, no te sientas mal, Dios mira el corazón. Aleluya. Si si te dicen feo, te dicen fea, no te preocupes, Dios mira el corazón. Como que no le... Versículo 4. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Miren, hermano, cuando uno necesita de Dios, no importan los obstáculos, porque el que necesita es uno. Y si uno necesita de Dios,
uno procura alcanzar de parte de Dios lo que uno necesita. Esa es nuestra parte. Él dio el primer paso, dejó su gloria, vino a este mundo. Ya Él hizo el sacrificio para toda la humanidad. Ahora, el que necesita ser salvo, la que necesita ser salva, tiene que dar el primer paso para encontrar al Salvador y decirle: sálvame, porque no quiero ir al infierno, quiero ir al cielo. Y esa es la decisión de la persona que necesita. Una esposa empuja al esposo: ve a la iglesia y conviértete. El esposo empuja a la esposa: vete a la iglesia y conviértate. Los padres empujan a los hijos: ve a la iglesia para que te conviertas y el Señor te cambie, que ya no te aguantamos. Pero es la persona necesitada la que tiene que dar el primer paso para decirle a Dios: yo necesito de ti. No puedo seguir viviendo esta vida que me hace infeliz. Es lo mismo para la sanidad, hermano. ¿Qué necesita sanidad? Da el primer paso. Busca el sanador. Aleluya. Oiga, me salté algo con los griegos. No, quiero volver atrás un momentito. Porque los griegos mandan a Felipe. Felipe busca a Andrés y van a Jesús. Hay muchas personas que buscan a alguien que tenga influencia con Jesús para que Jesús vaya al Padre a pedirle. Esto no es bíblico. Unos dicen: tengo que pedirle a la mamá para que la mamá hable con el hijo y convenza al hijo. O, en este caso, a San Felipe o a San Andrés. Pero Jesucristo nos abrió un camino nuevo y vivo a través de su sangre que conduce directamente al trono de la gracia. ¿Lo entendió? Y cuando Él murió por nosotros, el pacto antiguo quedó a un lado y Él estableció un nuevo pacto, el pacto de la gracia, el favor de Dios para nosotros, las puertas abiertas para que cualquiera que clame: Señor Jesús, sálvame, sepa que está siendo escuchado y que el Señor te va a dar esa salvación. Y como dijo el apóstol Pablo en Romanos: todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué es lo que hay que hacer para ser salvo? Reconocer que Jesucristo es el Señor y pedirle: te entrego mi corazón, entra y dame vida eterna. Eso es todo. Y después de eso, serle fiel. Y corriendo adelante, ¿qué versículo? Diga. Ya cerraron la Biblia. ¿O no la habían abierto? Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo. Zaqueo estaba escondidito entre las ramas, las hojas. ¡Wow! ¡Qué vista panorámica! Pero no sabía que el Señor, en su omnisciencia, sabía que Él estaba allí. Sabía que se llamaba Zaqueo y que la razón por que entró en Jericó era por el chaparrito. ¡Aleluya! Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El Señor se invitó sin que Zaqueo lo invitara. Aleluya. Cantamos un coro de este pasaje a los niños. Yo fui maestro de escuela dominical cuando comencé,
y decía, Zaqueo era un hombre chiquitico. Heriberto, ¿te acuerdas, Silvia? Chiquitico era él. Zaqueo, date prisa, desciende. Así decía el corito, y entonces le poníamos nosotros en Cuba. Que voy a tu casa a tomar café. Café expreso. Aleluya. Qué privilegio recibir al Señor Jesucristo en el hogar. Pero antes de que entre al hogar, tiene que entrar a tu corazón. Amén. Y después que entre a tu corazón, que entre al corazón de toda la familia. Aleluya. Papá, mamá, que estás luchando con tus hijos, sobre todo los adolescentes, estás pasando trabajo y quisieras ver un cambio en ellos. Si ellos no ven primero el cambio en ti, no van a tener ningún interés de que Jesús los cambie a ellos. Primero, dile, Jesús, aquí está mi corazón, cámbiame. Entonces después, el Señor va a cambiar a tus hijos, va a cambiar tu hogar, va a cambiar la condición que hoy en día te está atormentando, porque no hay paz en tu hogar, no hay paz en la familia, solamente pleitos, disputas, envidias. Aleluya, los hermanos envidian, todo para este, toda para esta. A mí siempre me dejan a un lado. Todo cambia cuando Jesús llega, pero primero que llegue al corazón de papá y mamá, y después va a ir entrando al corazón de los hijos. Estoy maravillado por el silencio, hermano. ¿Está el dedo en la llaga? Oiga, hay padres que le dicen a los hijos, vete a la iglesia, aleluya, a ver si te cambian. Ven tú primero, pídele al Señor que te cambie y todo va a ser más fácil después, cuando tus hijos vean un cambio en tu vida. Me alegro que estén calladitos, están pensando. Entonces él descendió a prisa y les recibió gozoso. Ay, cuando Cristo entra al corazón, se va la tristeza, dice el coro, viene la alegría. ¿Sí saben el coro? De Jesús está pasando por aquí. Se va la tristeza, viene la alegría. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Por eso ellos no querían a los publicanos, porque eran pecadores, no podían entrar a la sinagoga, etcétera, etcétera. Estos no tienen parte con nosotros, se vendieron al imperio, como dice Hugo Chávez, están vendidos al imperio, no era el romano, sino el americano. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en otro lugar dijo que él no vino a buscar justos, sino a pecadores. Aleluya. Voy a terminar con esto, hermano. Bueno, tengo otra escritura. Cuando uno recibe a Jesucristo, lo primero da paz, da gozo, el saber que nuestros pecados
fueron borrados, que somos nuevas criaturas, etcétera, etcétera. Uno siente que le quitaron una carga de encima. Pero tiene que haber una señal de que uno nació de nuevo. En el caso de Zaqueo, el problema de él era su riqueza. Decían que robaba, que por eso era rico. Pero él dice, la mitad lo doy. El domingo pasado prediqué de quién? De aquel hombre principal que le dice, Señor, ¿qué haré? ¿Qué cosa haré para tener la vida eterna? Había algo que le estorbaba y Jesús sabía lo que le estorbaba. ¿Ok? Los mandamientos, ¿sabe? Le citó algunos mandamientos, él dijo, no, pues, ya la hice, todos estos guardados de mi juventud. Pero el Señor le dijo, te falta una cosa, vende lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sigue. Lo que le estorbaba era la riqueza. Zaqueo hacia adelante y dice, la mitad de lo que tengo se lo doy a los pobres. Y si alguno es defraudado, se lo devuelvo 4 veces tanto. Y Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Para recibir hay que dejar. ¿Quieres ir al cielo? El Señor tiene vida eterna para ti. Pero tienes que saber que hay cosas que tienes que dejar. De lo contrario, no puedes entrar. ¿Qué? Tú debes saber lo que te estorba. Yo recuerdo que las asambleas de Dios, más bien todas las iglesias pentecostales, muchos que salieron de las asambleas de Dios, comenzaron a exagerar en cuanto a las normas que ponían a las mujeres. Una mujer que se afeita las piernas no es salva. Una mujer que se pinta un poquito no es salva. Parece una mundana. Una mujer que se arranca las cejas no es salva. Pobres mujeres con una, así era en Cuba, unas cejotas así. Unas piernas, oiga, hay algunas que tienen piernas peluditas y brazos peluditos. Yo pastoreé una iglesia cuando me casé, llevé a Zobeida para allá. Había unas hermanitas que ellas eran muy velludas. Cuando yo salí de allí, el que fue después de mí me dijo que estas hermanitas se afeitaban las piernas. Y yo le dije, ¿y cómo tú lo sabes? Ah, tú le miras las piernas, ¿no? No, es que... ¿Qué tiene que ver eso? Hay cosas más importantes que esa. Eran talibanes. Ahora el hombre podía andar con el bigotico arregladito. La mujer no. No, hermano, hay cosas más importantes que esa. ¿Sabe que me han dicho que en Cuba todo eso cambió? Cuando empezaron a venir acá los pastores a recoger dinero acá y comenzaron a ver las congregaciones de las asambleas de Dios, como debe ser. Mujeres arregladitas. La mujer casada, según el apóstol Pablo, en Romanos, en 1 Corintios capítulo 7, la mujer tiene que agradar ¿a quién? Al pastor. Entonces, ¿a quién? A su marido. Y el marido tiene que agradar ¿a quién? A las hermanas de la iglesia. No, a su esposa. Si el marido le dice, ay, me gustaría verte así, mira, hay un color de pintura que me gusta, viene bien con el color de tu piel, allá va la mujer a comprarlo. O el marido se lo compra. Si la esposa le dice al esposo, oye, esa barba no me gusta, el esposo tiene que cortársela. Varones, ¿qué pasó? Es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo que dije.
para que lo lean. ¿Capítulo qué? Primera de Corintios, capítulo 7. Todos los casados deben leer ese capítulo. Amén. Hay cosas más importantes que Dios quiere que dejemos. Maledicencia, palabras sucias, y ya son cristianos y en la iglesia, aleluya, gloria. Cuando se enojan, allá va eso. El chisme. El hermano Jorge Rivera lo operaron hace días ya, le dijeron reposo absoluto. A él le sacaron un pedacito de la lengua para un injerto. Esto hace que tenga mucho trabajo para comer. Lo llamé creo que el viernes lo llamé en la tarde, porque han habido truenos y dice que ellos no han tenido problemas. Entonces le pregunto cómo está, ella me dice, tengo mucho dolor y me cuesta hablar, hermano, y me cuesta comer. Pues, digo, ¿usted le sacaron un pedacito de su lengua para el injerto? Sí, hermano pastor. Digo, oiga, ¿a cuántas personas le deberían cortar la lengua por chismoso? Eso sí, hay que dejarlo, el chisme. La envidia, porque uno tiene que ser conforme con lo que uno es, con lo que uno tiene, sin estar envidiando a los demás. Eso sí. Y si quieren, yo tengo tiempo, aunque hay Santa Cena, pero segunda escuela dominicana, la primera tengo que estar corriendo. Pero puedo tener una buena listica para irles diciendo de lo que sí hay que dejar si usted quiere tener comunión con el Señor. Si quiere conocer a Cristo en su intimidad. Vamos a Isaías capítulo 55, versículos 6 al 8. Isaías capítulo 55, versículos 6 al 8. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. ¿Lo tiene? Llamadle en tanto que está cercano. No quiere decir esto que el Señor a veces se esconde. En el Antiguo Testamento muchas veces Dios como que escondía su rostro de un Israel rebelde. Ellos clamaban, no veían respuesta ninguna, porque como dice en Isaías, vuestros pecados han hecho separación entre Dios y vosotros. Entonces están clamando a Dios, Dios no los oye. En este nuevo pacto, el Señor siempre está listo para ser encontrado. El problema está no que Dios se esconde, sino que el ser humano no se esfuerza por hallar a Dios. Tú estás esta mañana aquí en este lugar, posiblemente nunca les has entregado tu corazón a Cristo, no llegaste aquí por casualidad, el Espíritu Santo te trajo porque Él quiere que tú lo reconozcas como el Señor que es. Y que vino para darte vida y vida en abundancia. Porque como dice en Lucas capítulo 19 versículo 10, el Hijo del Hombre vino para buscar y hallar lo que se había perdido. Porque Él quiere encontrarte a ti para darte vida eterna. Amén. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Ahora, para encontrar a Dios hay que dejar. Versículo 7. ¿Qué cosa? Deja el impío su camino. ¿Qué significa camino? Manera de vivir pecaminosa. ¿Quieres encontrar a Dios?
Tienes que estar dispuesto, dispuesta a dejar tu manera de vivir pecaminosa. Todo aquello que desagrada a Dios, porque Dios es santo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Deje el impío su camino. Busca a Jehová mientras puede ser hallado. Ahora, en este momento, el Señor está aquí en la persona del Espíritu Santo y quiere tener comunión contigo. Si tú le entregas tu corazón, Él está listo para aplicarte su sangre gloriosa y limpiarte de todo tu pasado pecaminoso y hacerte, como le dijo a Nicodemo, una nueva criatura. Hacerte nacer de nuevo, nuevo nacimiento. Lo pasado, borrón. ¿Borrón y qué? Y cuentas nuevas. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra. Tú me la diste para que la diera y yo la di. Ahora, Señor, es trabajo del Espíritu Santo, redarguyendo de pecado y revelándote como Señor. Tú conocías la condición de Nicodemo, la condición de los griegos, la condición de Zaqueo, y conoces la condición de cada uno de nosotros que estamos aquí, condición espiritual, la condición del corazón de cada uno de nosotros, según la necesidad de cada uno, que el Espíritu Santo en este momento esté ministrando y a cada uno dándole lo que su corazón necesita. Y los que han rehuido por mucho tiempo entregarse a ti completamente, y algunos que se entregan y se salen y se vuelven a entregar y se vuelven a salir, que esta mañana cada uno firme sus pensamientos y deje de divagar, porque tu venida está presta, y porque ninguno de nosotros sabemos cuándo vamos a partir a la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas personas van posponiendo el aceptar a Cristo. A mí me han dicho tantas personas en 62 años predicando el Evangelio, sobre todo jóvenes: cuando yo sea viejo, yo me voy a entregar a Cristo. Naturalmente la pregunta que hay que hacerle es: ¿y tú estás seguro que vas a llegar a viejo? Hoy en día mueren muchísimos más jóvenes que viejos. Pues la ciencia médica está aumentándole la vida, años de vida a los seres humanos. Mira, aquí tiene mi hermano Heriberto. Nadie sabe si va a llegar a viejo. Un accidente, una bala perdida, una enfermedad, el cáncer. Los niños, hermanos, tristes niños con cáncer, jóvenes con cáncer. Aquí se pide oración por niños y jóvenes con cáncer. Es una epidemia. El Señor reprenda al diablo. Uno no sabe si va a llegar a viejo. Hay que aceptar a Cristo. Y si ya usted es viejo, vieja, oiga, está más cerca. ¿Cómo lo va a posponer? Hice la ilustración de aquella maestra cristiana que le hablaba del Señor a todos sus alumnas y alumnos.
Y había una en especial que ella veía, que necesitaba a Cristo, pero que estaba endurecida. Hija, mira, dale tu corazón a Cristo. No, cuando sea vieja. Hija, cuando sea vieja. Y un día le llevó una naranja ya seca. ¿Cuántos de ustedes han visto una naranja seca? Que se pone dura por fuera. Oiga, a veces uno la parte y está dulce adentro, pero lo de afuera está endurecida. Le dice, mira, hija, te traje este regalito. Maestra, esa naranja está seca. ¿Para qué me la da? Porque mira, tú eres como esta naranja. Tú estás esperando a estar viejita como esta naranja para entonces darle tu vida a Cristo. Y ni siquiera sabes si vas a llegar a estar como esta naranja. ¿Hay alguien aquí que no ha entregado su corazón al Señor? El Espíritu de Dios te está hablando y quieres que oremos por ti porque quieres aceptar a Cristo. Ponte de pie ahora. O si aceptaste a Cristo y te apartaste, te quieres reconciliar, ponte de pie, queremos orar por ti. Gracias por haber estado con nosotros. Nos gustaría que nos visitara en Iglesia Iberoamérica, 2805 Belgrave Avenue, Huntington Park, California 90255. O si desea contactarnos, puede llamarnos a nuestro teléfono 323-588-1611 o escribirnos a info@ministeriosiberoamerica.com.